Bueno, pues muy buenas a todas y a todas. Estoy súper contento de estar aquí con el doctor Fernández, con Diego. Diego, muchas gracias por atenderme. Gracias a vosotros aquí, por invitarme a esta este charla. coloquio interesante que va a dar mucho de sí para que la gente pues sepa sobre estos problemas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Diego es neurocirujano, es especialista pues, en patologías de columna y demás, y hoy vamos a hablar pues, un poquito de todo lo que engloba este fenómeno, ¿no? De operarte, cuándo sí, cuándo no, todo lo que relaciona al mundo de las operaciones, y también algo que me gusta mucho es que Diego es una persona que hace bastante ejercicio, que aboga por hacer ejercicio para las personas que tanto se han operado como, oye, quiero operarme, pero primero voy a probar otras cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Así que, Diego, para romper un poquito el hielo, más o menos, si yo te preguntase ahora cuántas operaciones de columna llevas hechas tú, ¿sabrías decirme cuántas? Pues con bastante exactitud porque llevo una base de datos desde hace muchos años. Quizá habrá algunas que no llegue a anotar, pero ahora mismo anotadas a mí como primer cirujano, 5.000. Bueno, para no mentir, 4.995 las que he apuntado esta mañana. ¡Ostras! Vaya tela. Más luego, pues otras como ayudante, pues otras 2.000 o 3.000 seguramente. ¡Wow! O sea que bueno, un poquito de experiencia. Un poquito, ¿no? O sea que habrás visto muchas columnas, ¿no? Habrás visto muchas hernias, unas de todos los colores. Muy bien. Pues Diego, para que la gente te conozca un poquito más allá de lo que he comentado bueno, que es neurocirujano, preséntate brevemente, cuéntale lo que quieras sobre ti y arrancamos. Bueno, pues a ver, yo soy un niño inquieto desde pequeño y como mis propios amigos recuerdan, yo siempre quería ser neurocirujano o piloto. Desde bien pequeño, quizá 6 años. Entonces, bueno, pues los años fueron pasando y la vida me fue llevando, porque cuando te mentalizas en algo, pues parece que las cosas discurren hacia ahí, ¿no? Y acabé consiguiendo ser neurocirujano y luego también piloto, porque era una ilusión que tenía, y cuando ya pude ser independiente económicamente y demás, pues saqué mis licencias, volé. Ahora ya... Pues bueno, pues he perdido un poco la afición, pero bueno, siempre queda ahí eso, ¿no? Algún día lo retomaré cuando haya pagado la hipoteca y demás. Cuando ya sea modo hobby, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si quieres que te cuente un poco el periplo laboral o desde que acabé la especialidad. O sea, ¿cuántos años llevas tú operando? Bueno, pues yo empecé la especialidad en el año 96. La acabé en el 2002. Y enseguida me puse a trabajar. Bueno, estuve unos años en el hospital donde me formé, que es el Hospital Miguel Servet en Zaragoza, y luego ya me vine para Elche por una apuesta de creación de servicio, de crecimiento de un servicio joven y demás. Mi idea, o sea, yo hacía todo tipo de neurocirugía craneal y de columna, claro. Lo que pasa es que cuando llegué a esta zona, pues la patología principal era la columna, y poco a poco te vas focalizando hasta que llega un punto en que te das cuenta de que si quieres ser excelente en algo, te tienes que focalizar en algo, ¿no? Y cuando empiezas a ver buenos resultados de las técnicas que estás aplicando, pues digamos que te absorbe un poco más. Entonces, cuando originalmente mi idea era dedicarme a la cirugía craneal, específicamente a la cirugía funcional, funcional cerebral, para la enfermedad de Parkinson, si habéis oído alguna vez que se puede operar, o los movimientos anormales, la epilepsia, en fin, todo ese tipo de cirugías era mi campo de interés cuando yo empecé, pero poco a poco fui migrando hasta que llegó pues, el año 2010, si no recuerdo mal, que abandoné ya completamente toda cirugía de cráneo, la cedí a mis compañeros y yo me focalicé exclusivamente en cirugía de columna. Desde el año 2010 no hago otra cosa que esto. Fui para columnas, 14 años, no está mal. No está mal. No está mal. Más todos los demás, que claro que era de forma combinada, ¿no? Totalmente. Pues Diego, vamos a meternos ya de lleno en la temática de la entrevista o de esta charla, y me gustaría preguntarte, aquí tú tienes muchísima experiencia, ¿vale? Como has estado comentando, también quiero que me des un poco tu opinión de por qué crees que están aumentando tanto los problemas de columna en la sociedad de hoy en día. Bueno, a ver, pues eso tiene que ser multifactorial, pero así, pues pensando en cosas que pueden afectar, pues lo primero es la cantidad de años que vivimos, que cada vez es más. Los pacientes, cuanto más oportunidades tienes de cumplir años, pues más oportunidades tienes de sufrir alguna patología cualquiera, ¿no?
pero en especial la patología de columna, porque hay un proceso degenerativo que es inevitable. Esto es, y cuando le dices a alguien, tiene usted una enfermedad degenerativa, se piensan que puede ser algo muy malo, muy grave, ¿no? Y que te puede llevar a la muerte. No, cuando en columna hablas de enfermedad degenerativa, te refieres al proceso normal de desgaste y deformidad que tienen los huesos pues, a lo largo de los años, ¿no? Entonces, claro, surge más patología. Luego, también la mayor capacidad que tenemos de manejar pacientes con más edad, pues también amplía mucho el abanico de poder hacer cosas que antes no se hacían, ¿no? Claro. Luego también pues, que los pacientes son más exigentes ahora, entonces no se conforman con resultados a lo mejor mediocres, no con resultados de haber hecho algo, sino con estar enfermos, entre comillas, y no poder resolverlo. Entonces, aunque sean pequeñas molestias, la gente exige. Antiguamente, a lo mejor, pues tú tenías un dolor a partir de los 40 años y ya dabas por hecho que eso era lo normal y te olvidabas. Ahora ya no, ahora ya a los 40, a los 50 quieres competir, quieres hacer una actividad que antes no era lo habitual. Entonces, claro, esto hace que cada vez pues haya más patología declarada, ¿no? Claro. Y luego, pues también porque los hábitos ahora deportivos, claro, provocan también más lesiones. Cuando el deporte se practica de forma un poco intempestiva, sin preparación, con el ansia de competir, que ahora está muy de moda en gimnasios de estos CrossFit y demás, o en maratones, o en, yo qué sé, concursos de muchas cosas, ahora hay mucha competitividad y esto también pues, aumenta el número de lesiones. O sea, son muchos factores, yo qué sé, habrá más, claro. Claro, totalmente, totalmente. Ahí coincido contigo al 100% en lo que has comentado. Hay uno que yo lo encuentro mucho en la gente que viene a trabajar conmigo, que me pregunta, que quiere interesarse por esto, es justo el polo opuesto, es gente que lleva años sin hacer absolutamente nada, sin moverse. Claro. Imagino que también habrás visto casos de estos y de hecho entiendo que serán incluso los más difíciles de operar, ¿no? Por lo desacondicionado que está el cuerpo. Efectivamente, a ver, eso es lo más común en realidad, porque esto es parte de la longevidad de la que hablábamos, o sea, está el proceso de envejecimiento con el hábito antiguo de no hacer nada, de no tener ningún hábito de deporte, de ejercicio y demás. Entonces, claro, cuando sumas esas dos cosas, una columna que se va envejeciendo y un hábito sedentario, pues claro, el problema está casi al caer, ¿no? Total. Y de esto hay mucho. Entonces, es incluso difícil convencer a esas personas de que lo que tienen que hacer es ejercicio, porque esos hábitos, cuando uno viene de escuela antigua y bueno, lo mejor es no hacer nada para que no te duela nada, pues, claro, pues cambia todo esto, ¿no? No, a mí deme una pastilla y que se me quite el dolor. Bueno, pero es que las pastillas no arreglan el problema hay que compensarlo. Y en ese sentido, lo que conseguimos, el proceso de envejecimiento no lo vamos a parar, pero sí lo podemos compensar y tener una vida completamente sin dolor, a pesar de que los huesos están estropeados, los discos se van desgastando y demás, porque tienes una estructura que te lo está sujetando, ¿no? Claro. Muy relacionado con esto, Diego, al final estamos viendo muchos casos cada vez más de hernias, protusiones, estenosis, espondilolistesis, cualquier tipo de patología de columna, también muy motivado por lo que dices, porque cada día hay pues, más control, se hacen más resonancias, entonces cada vez se ve que hay más, sumado a esos hábitos o muy fuertes de ejercicio o de cero ejercicio. Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué recomendación darías tú a las personas que digan, oye, yo quiero cuidar mi espalda lo máximo posible? ¿Qué recomendaciones o qué pautas dirías tú? Lo ideal es no tener que seguir ninguna pauta, sino que sea el propio cuerpo el que te lleve a estar sano. ¿Cómo lo consigues? Educando la musculatura. Es decir, lo que la gente viene, cuando le preguntas, ¿hace usted algún tipo de ejercicio? Tal, pues sí, yo camino mucho, tal. Pues hay una serie de cosas que son como casi mitos, ¿no? Yo cuido la postura, no cargo peso y camino, ¿no? Con esto tengo que estar salvado. Pues no, justamente es lo contrario. O sea, es decir, si nosotros queremos que nuestra estructura esté defendida, necesitamos crear estructura. Es decir, igual que tú para montar la estructura de una casa necesitas hormigonar todos los hierros esos, porque si no, eso no vale para nada, pues el cuerpo es igual. Si le
formamos estructuras y lo hormigonamos fortaleciendo esa musculatura, el esqueleto tiene que trabajar mucho menos, los ligamentos, los discos, porque tienen una especie de corsé interno que tú le estás fabricando, ¿no? Esa es la forma en la que tenemos que trabajar para que la columna no sufra. Y aún así, pues bueno, cuando uno se pasa de rosca, pues puede haber aún así alguna lesión particular, ¿no? Al final, cumplir todos esos hábitos que nos van a hacer estar sanos no quiere decir que tengamos un riesgo cero de sufrir cualquier tipo de problema. Es como el deportista que nunca ha fumado, que nunca tal, y tiene un problema de corazón. Y dices, correcto. Es decir, a las lesiones estamos expuestos por un movimiento mal hecho, porque a veces nos descuidamos también. Cargas de una manera, en una postura rara, yo qué sé, pues, y puedes romper unas fibras del anillo, puedes salir una hernia discal, puedes tener problemas. Pero, desde luego, el dolor mecánico común lo minimizas y la posibilidad de crisis agudas también las minimizas. Y el riesgo de todas estas cosas lo minimizas también. Es decir, no lo puedes dejar a cero nunca. Claro, tal cual. Has hablado de hormigonar el cuerpo. Creo que queda claro que el ejercicio es fundamental si quieres cuidar tu espalda. También si tienes problemas de espalda, pero luego entraremos a eso. ¿Qué tipo de ejercicio es el que tú más recomiendas para cuidar la espalda? Dentro de todas las variedades que pueden haber y demás, ¿cuál sería la que más recomendarías? El ejercicio es trabajo de fuerza. Es trabajo de fuerza porque si quieres aumentar el volumen y el tono muscular, que es lo que te va a defender, tiene que ser trabajo de fuerza. El tema de la flexibilidad, la movilidad, los estiramientos, que es como muy de escuela de fisioterapia antigua, esto puede ser a partir de cierta edad, porque en jóvenes pues eso va muy bien, porque conservar la elasticidad está muy bien y además quién no quiere ser elástico, ¿no? Pero a partir de una edad, conforme se van degenerando esas articulaciones y si no has tenido hábito previo de ser elástico, pues hay gente que practica yoga desde la infancia o desde la juventud, bueno, pues estos a lo mejor pueden seguir siendo elásticos hasta los 70 años. Pero los que empiezan a trabajar o vienen a la consulta y empiezan con ejercicio pues a los 40, a los 50, estos ya no les puedes pedir elasticidades de según qué tipo, ¿no? Entonces ahí lo que hay que trabajar es la fuerza para armar eso y para crear cierta rigidez, entre comillas, porque tampoco puedes dejar a la gente muy rígida, pero cierta estabilidad en todas las articulaciones que cuando se mueven en exceso y están estropeadas causan dolor. Entonces, básicamente es trabajo de fuerza lo que hay que hacer. Cuando nos referimos a columna cervical, la fuerza no la tiene que hacer el cuello, es decir, el cuello hace un trabajo indirecto. Claro. Lo que tenemos que trabajar para que el cuello esté defendido es pues, el tren superior proximal, que quiere decir esto, el hombro, los pectorales, las escápulas, todo ese trabajo de la zona que constituye la base del cuello, claro, hace que el cuello se tense lo suficiente para ir creando su estabilidad y su seguridad. Y en la pelvis, en las lumbares, pues toda esa musculatura que rodea, lo que ahora llaman el core, ¿no? El core, los abdominales, los oblicuos, pero muy, muy fundamental, y esto voy a contar una anécdota que creo que la he contado en otros sitios, el glúteo, muy importante. No sé si recuerdas un compañero tuyo, José, que quiso venir a unas cirugías para ver cómo era aquello de operar la columna y demás. Y entonces, después de pasar toda la mañana operando varios casos, pues me hizo un comentario y me decía, ¿te has dado cuenta de que todos los que hemos operado no tienen culo? y que a partir de ahí me quedé con la copla y fui observando y efectivamente, o sea, un gran número de pacientes que se operan de la columna tienen ausencia de glúteos subdesarrollados y por tanto un problema de estabilidad de la pelvis. Claro. Entonces, cuando la pelvis y las lumbares se disocian mucho en su movimiento, cuando caminas, cuando haces cualquier tipo de actividad, pues eso acaba rompiendo las bisagras. Claro, claro. Por lo tanto, el glúteo es un músculo fundamental para defender la zona lumbar. Totalmente, totalmente. O sea, es que tienes al final una máquina aquí perfecta para que tu cuerpo funcione correctamente. Tienes un glúteo que va a sujetar la zona lumbar, que te va a permitir que camines, corras, subas escaleras, puedas hacerlo prácticamente todo, pero que si no lo utilizas lo vas a perder, y si lo pierdes, claro, tus lumbares son las que dicen, me toca hacer el doble trabajo. Eso aparte de lo feo que es no tener culo. También, totalmente. A nivel estético ya ni te digo.
Vale, Diego, pues ahora vamos a hablar un poquito de... Oye, hemos hablado un poco de qué hacer para cuidar la espalda, de que el ejercicio es importante, el ejercicio de fuerza es fundamental y yo coincido 100% contigo. Vale, vamos a ponernos en el supuesto de... Vamos a poner dos supuestos, ¿vale? Una persona que se agacha un día a coger una caja, le da un tirón, ¡pum! Se queda enganchado, se va al médico, hace una resonancia, ¡pum! Hernia y está fatal, ¿vale? Y luego, otro supuesto, que es una persona que lleva 2 años con dolor de espalda constantes. Entonces, ¿qué recomendación le darías tú a cada una de estas personas? Si son diferentes o no, ¿vale? Si son la misma, pues las comentamos. ¿Qué recomendación le darías tú? Ya no solo de ejercicio, ahora ya hablamos un poco de, oye, pues mira, tendrías que ir al médico, preguntar esto, habría que hacer esto otro. A ver, si tú ya le has diagnosticado la hernia, en ese acto de agacharse se ha roto el disco, tú ya lo sabes. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es intentar no tener que operar a nadie, ¿eh? Entonces, alguien joven que se rompe un disco, tiene una hernia discal, tienes que fijarte un poco, pues a lo mejor las condiciones del canal. Cuando tienen canal muy amplio, pues es probable que esperando 2-3 meses con tratamiento, incluso si hay que hacer alguna infiltración del nervio para calmarlo más intensamente, pues lo puedas ir manejando hasta que la presión que está sintiendo el nervio se alivia, tanto porque la hernia mengua un poco por deshidratarse al estar fuera de su zona, como porque el nervio también se adapta a estar un poco elongado y empujado, ¿no? por ese disco. Entonces, a lo mejor consigues resolver el problema sin operar y luego pues, reiniciar el ejercicio lo antes posible. Siempre que empezamos ejercicio con todavía dolor, tenemos que pensar siempre en isométricos. Trabajo muy isométrico, fortalecerlo todo y procurar que no haya movilidad, porque la movilidad irrita el nervio enseguida, ¿no? Pero puedes empezar a hacer ejercicio y es fundamental, porque de esa manera pues, te vas a estabilizar, te vas a recuperar antes. Claro. En los casos crónicos, pues claro, también ya depende porque hay tanta patología diferente que bueno, pues unas pueden acabar en cirugía, otras no, pero siempre intentar primero resolver las cosas con medidas conservadoras. Y para una fase aguda, antes de incluso pensar en infiltraciones o tal, pues a lo mejor fisioterapia y demás. Claro. Para los crónicos, bueno, pues también se puede hacer algo de fisioterapia, aunque la fisioterapia no es algo en lo que debamos confiar para hacerlo crónicamente, porque eso no tiene sentido. Claro. Para hacer crónicamente uno tiene el ejercicio, que lo puede hacer uno mismo. Claro. Si ya dependes de aparatajes para que puedas sobrevivir, pues no sé, digo, a ver, puede que no haya ninguna otra solución, pero si puedes, no sé, operarte o puedes infiltrarte, puedes de alguna manera resolverlo para no depender de cosas, pues siempre lo tienes que intentar. Y ya cuando nada funciona y la calidad de vida está deteriorada, pues cirugía, si corresponde, claro. Exactamente. Ahora pasaremos al tema cirugía. Yo este caso lo planteaba porque en nuestro caso, a trabajar con nosotros, principalmente lo que viene son personas que llevan, por norma general, más de un año con dolor. No suele ser un dolor, vamos a poner una escala EVA de 9/10, o sea, no están en un momento agudo, pero sí que es un dolor que llevan 1 año, 2 años sintiendo constantemente al levantarse, al trabajar, al caminar, al estar de pie, y que poco a poco limita su vida. Entonces, sí que es verdad que encontramos que la mayoría de gente no hace nada de ejercicio, más que ir a caminar un ratito por las tardes y demás. Entonces, vemos que el ejercicio, evidentemente, les mejora mucho. Y sí que es a lo mejor gente que pues, tiene un diagnóstico de hernia, una protusión, pero bueno, a lo mejor es la persona que te dice, no, me hice una resonancia en 2005 y me salió una hernia. Y digo, ostras, vete a saber si esa hernia está ahí, si ha ido a peor, si ha salido otra cosa. Bueno, se le da demasiada importancia a la hernia como si fuera un diagnóstico que tenga que producir dolor. Bueno, ni la hernia ni la protrusión, eso no significa nada más que el disco está degenerando y que el segmento, lo que entendemos por segmento, que son 2 vértebras y el disco que las separa y todos los ligamentos que unen todo ese conjunto, eso es un segmento. Bien, pues cuando un segmento tiene elementos desgastados y mal funcionantes, que es lo que conocemos como discopatía degenerativa o enfermedad degenerativa discal, ese es el verdadero problema. Eso es lo que al final acaba causando dolor, porque es una combinación de dolor articular, principalmente dolor articular, por fracaso del disco. Pero que haya una hernia, que deje de haberla, o protrusión, eso es irrelevante. Son signos que nosotros utilizamos en la resonancia para deducir que ahí hay un problema.
pero la hernia en sí, como no esté comprimiendo al nervio, no es ningún problema. Yo hice una vez un curso con una de las personas que más me ha ayudado a entender un poquito el tema del dolor y demás, que decía que las hernias son como las arrugas internas del cuerpo. Es decir, Exacto, que tú tienes arrugas y tienes arrugas, ya está, arrugas, no tienen por qué doler. Correcto. Vale, Diego, vamos ahora a pasar a preguntarte un poquito más sobre operaciones, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, creo que básica para entender un poco todo esto es, ¿cuándo una persona debería de pasar sí o sí por quirófano? Es decir, el tratamiento conservador no ha funcionado, él tiene un dolor muy agudo, su vida está muy limitada, ¿cuándo debería pasar por quirófano? Pues a ver, para mí el número uno, lo fundamental para ir a quirófano, es que el síntoma sea persistente y relativamente incapacitante. No vamos a decir que te deje encamado, porque entonces ya es tarde, ¿no? Pero que sea un síntoma que te deteriora la calidad de vida, según la forma que tú tienes de ver la vida que esperas hacer, ¿no? Entonces, cuando tu vida está deteriorada en cuanto a calidad y el síntoma está ahí y eso es lo que te molesta, eso es cirugía. Si hay un motivo para operar, claro. Puede que tengas un síntoma y no haya nada que operar, pues entonces no hay nada que operar. Pero si hay una causa reconocible de ese síntoma y ese síntoma no se reduce con ninguna otra terapia, cirugía. Esa es la primera. La segunda causa, bueno, la causa de emergencia, por supuesto, de que haya riesgo neurológico para la médula, para algún nervio, etcétera, pues todo eso, por supuesto, pero eso ya son urgencias. Pero la forma de decidirse los pacientes, porque la mayor parte de los pacientes que vienen son pacientes crónicos, son pacientes que tienen un problema ya meses o años incluso, y que, oiga, y esto lo tengo que atrasar hasta que tenga más años y puede ser, bueno, pues eso es el síntoma. Si mi calidad de vida está estropeada, podemos ir adelante. Si el síntoma, por muy mal que esté la columna, y yo tengo una resonancia horrible con 20 hernias, con no sé cuántos, ¿no? Y a mí no me duele nada, por supuesto que no vas a ir a cirugía. Y el que te recomiende cirugía por eso, pues se equivoca. Y ya en algunos casos determinados, que esto son muy raros, pues por ejemplo, cuando hay riesgo de que una patología, aunque no esté causando grandes síntomas, pueda empeorar rápidamente y luego ser mucho más complicado el intervenir. Ahora mismo estoy pensando prácticamente solo en una, que es la espondilolistesis. La espondilolistesis, que es el desplazamiento de las vértebras entre sí, claro, va aumentando de grado en algunos casos y no es lo mismo operar un grado 4 que operarla en grado 1 o 2, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se puede vigilar y si se observa que hay una progresión, aunque no haya síntomas, pues antes de llegar a grados altos, pues conviene intervenir. Aún así, sería muy opcional, porque el paciente es el que decide en última instancia, ¿no? Claro. Pero vamos, básicamente esos son los motivos para operarse. Ok, genial. Y cuando hay duda, segunda opinión, nunca va un paciente a operarse con la opinión del primer cirujano, por lo menos que opinen dos. Mínimo dos. Eso es una norma que yo les recomiendo siempre a mis pacientes. ¿Y si uno dice que sí y otro que no? Y si uno dice que sí y otro dice que no, pues entonces ya tendrás que confiar en el que más te parezca o buscar un tercero. Ya cuantos más médicos, pues te puedes volver loco, ¿no? Pero bueno, si hay mucha discrepancia, en general hay que tender al más conservador. Te voy a hacer una pregunta, creo que es un poco general, pero quiero que me des tú un poco tu opinión y tu visión, y es cómo se opera una columna. Y sé que hay diferentes, bueno, depende del tipo de lesión que tengas, depende del tipo de patología que tengas, pero te quiero preguntar si es muy complejo y a día de hoy, ¿qué técnica es la que más se utiliza sobre todo para que la gente también diga, ostras, pues me da miedo, no sé si me va a quedar mucha secuela, mucha cicatriz, no sé, que me cuentes tú un poquito sobre esto? A ver, la cirugía de columna no es compleja técnicamente, porque eso es como todas las cosas, si tienes hábito, pues nada es complejo. La complejidad está más en la indicación correcta, es decir, elegir el tipo de técnica idóneo para el tipo de patología que tiene cada paciente. Ahí hay un abanico muy amplio. En esta especialidad no hay un dogma, es decir, si tienes esto hay que hacer esto, si tienes lo otro hay que hacer lo otro. Es muy abierto, es muy artístico. Vale. Entonces vas a encontrar opiniones diferentes entre diferentes cirujanos. Y bueno, la tendencia actual es a ser lo menos agresivo posible, siempre que seas agresivo en la resolución del problema. Es decir, ser poco agresivo en la forma de abordarlo, pero ser resolutivo
para resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se opera la columna? Uf, madre mía, pues hay técnicas todas las que quieras. Las técnicas clásicas abiertas, que son las que te permiten exponer todo lo que quieres manipular o cambiar, digamos que son las más cómodas, porque al cirujano le dejan todo ahí con una capacidad para maniobrar con todos los instrumentos, que eso te facilita muchas veces hacer pues, determinadas cosas, ¿no? Todo eso se tiende a hacer más pequeño, es decir, de la cirugía clásica, que para hacer pues a lo mejor un segmento, un nivel, necesitabas abrir pues casi un palmo, ¿no? Pues esto ha ido a menos, y ahora para hacer 2 y 3 niveles con abrir 8 o 10 centímetros como máximo te sobra, para hacerlo abierto, esto abierto. Vale. Pero luego de ahí todavía puedes ser menos agresivo, haciendo técnicas mínimamente invasivas, como se les conoce ahora, en las que a lo mejor por pequeñas incisiones vas colocando los implantes, y luego pues a lo mejor por alguna otra incisión o aprovechando y desplazando la piel con la misma incisión puedes hacer otra maniobra para hacer la descompresión. Al final el objetivo no puede cambiar, es decir, tú lo mismo que querías conseguir con una técnica abierta lo tienes que conseguir con una técnica mínimamente invasiva, claro. Aunque el acceso será más pequeño, tu forma de trabajar será más restringida porque los instrumentos no los puedes mover tan libremente y demás. Pero el objetivo final tiene que conseguir lo mismo, porque si no el resultado no va a ser igual. Claro. Es decir, eso es fundamental. Y luego están, pues, por ejemplo, las técnicas endoscópicas para determinadas cosas. La endoscopia no vale para todo, pero sí vale para hacer descompresiones, además incluso descompresiones amplias, para quitar hernias discales. Cuando solamente buscas quitar la hernia para descomprimir el nervio, pues también es una técnica cómoda. La puedes usar como asistencia para visualizar por la cámara lo que estás haciendo desde otro portal, que puede ser un tubo de trabajo, un canal de trabajo. Es decir, que hay mucha variedad y tienes que un poco ser eficiente en la aplicación de las técnicas, porque si por hacer una técnica mínimamente invasiva, que es poco menos invasiva que una poco abierta, vas a tardar 3 horas más, pues eso no merece la pena muchas veces, ¿no? Entonces hay que buscar el equilibrio entre lo práctico, lo cómodo para el paciente, que su tiempo de recuperación sea más rápido, porque cuando utilizas menos agresividad, la recuperación es mucho más rápida. El alta puede ser al día siguiente o incluso dentro del mismo día. Bueno, ahí hay mucha variedad. En tu experiencia, vale, ya has comentado, llevas 5.000 operaciones, casi 5.000 operaciones. ¿Cuál es la operación de columna más compleja? Es decir, para esta lesión es la más compleja de operar. A ver, pues las cirugías más complejas siempre son las de causa tumoral, porque ahí te encuentras la anatomía totalmente distorsionada, a veces tienes que hacer resecciones de vértebras completas y además protegiendo el entorno para que no se disemine el tumor. Entonces muchas veces ese tipo de cirugías son las más complejas, las que más duran, las que más sangrados conllevan y demás. Pero bueno, si nos queremos referir un poco a la patología que estamos hablando, porque claro, no es lo mismo patología tumoral, que es otro capítulo diferente, que patología degenerativa, claro, problemas traumáticos de la espalda, que es lo que realmente nos interesa. Claro. Ahí, pues probablemente la cirugía más compleja sea la de las deformidades. Cuando hay una deformidad, o bien en el plano coronal, es decir, la escoliosis, o bien en el plano sagital, como la cifosis o la espondilolistesis, esas cirugías son más complejas en general, pero sobre todo que necesitan un nivel de experiencia en el cirujano que no lo puede hacer cualquiera, por decirlo de alguna manera, y no es porque digas, bueno, estos son buenos y estos son malos, no, es que no tienen la suficiente experiencia, y cuando hay una falta de experiencia y te metes en cirugías que no eres capaz de gobernar, puedes acabar causando daño que luego es irreparable, porque no es lo mismo ir a una segunda intervención cuando ya hay cosas rotas, hay cosas que no se pueden arreglar, que cuando vas de primeras y sabes exactamente lo que hay que hacer y lo resuelves, ¿no? Claro. Hay estas cirugías que se llaman de única oportunidad, ¿eh? Eso es lo más complejo. Luego pues hay cirugía de todos los días, que es pues, lo de poner los tornillos, estabilizar espaldas que están inestables, descomprimirlas, vale. En fin, todo eso es lo de todos los días. Algo que es lo más común hoy en día, que puede ser una hernia, digamos que no es complejo de operar. Una hernia discal en sí, si solo quieres descomprimir el nervio, porque el problema de dolor es la ciática, el dolor de la pierna, eso es una cirugía muy sencilla, muy rápida, que la puedes hacer mínimamente agresiva, con incisiones de 2-3 centímetros o incluso con endoscopia,
y bueno, pues una cirugía rápida, con poco riesgo. Siempre hay riesgos, ¿no? Pero los riesgos cuando hay una experiencia son muy bajos. Realmente el nervio lo identificas rápidamente y una vez que tienes el nervio identificado, está protegido, ya puedes hacer todas las maniobras que quieras. Hay veces que te requiere el nervio, hay que apartarlo para poder hacer la extracción de la hernia y esa propia maniobra de apartar el nervio puede ocasionar daño, pero bueno, no suele ser un daño que sea irreversible o que... El problema es cuando no sabes dónde está el nervio y ahí burgando pues te lo llevas por delante, ¿no? Claro. Eso pues, es una desgracia, pero rara vez ocurre, ¿no? Sobre todo en un cirujano con experiencia, pero bueno, ahí están. Nunca es un 0%, ¿no? Nunca es un 0%. Me gustaría ahora abrir un pequeño melón con las operaciones y es, a ver, yo he leído algunos estudios también y quiero que tú ahora me des tu opinión porque, por ejemplo, con el tema de las hernias, para mí es mucho más importante identificar, o sea, si es una hernia por un traumatismo, un accidente o algo así, está claro, pero si es una hernia que ha aparecido de repente, a lo mejor porque llevas 10 años sentado delante de un ordenador y no te has movido para nada, es mucho más importante intentar encontrar el por qué se ha producido esa hernia que el simple hecho de a lo mejor te quito la hernia y fuera. ¿Por qué? ¿O a dónde quiero llegar con esta pregunta? Es... Al igual que hay gente que se opera, a lo mejor para reducirse el estómago y perder peso rápido, pero no modifica nada sus hábitos de vida, luego vuelve a engordar, imagino que habrá casos en los que te opero, te quito esa hernia, el nervio ya no está comprimido, ya no vas a tener dolor, pero ni sigues haciendo ejercicio, ni cambias tus hábitos de alimentación, ni haces nada, puede volver a aparecer. ¿Qué opinas tú con respecto a esto y sobre, pues eso, lo que hemos dicho de la 100% de efectividad, ¿no? de la operación? Claro. A ver, obviamente si tú resuelves un problema puntual y el problema puramente la compresión del nervio, pues a lo mejor con la cirugía lo resuelves. Lo que no vas a resolver es un problema de insuficiencia muscular, de insuficiencia discal, de inestabilidad, si no cambias los hábitos, efectivamente, si no empiezas a hacer ejercicio para que esa musculatura se haga cargo de lo que queda ahí, porque lo que queda ahí yo no lo puedo resolver, yo no puedo resolver tus años, no te puedo volver joven, ¿no? Entonces, pues sí, resuelves un problema puntual, pero luego hay que atender a esa espalda porque vas a seguir viviendo años y tienen que ser con una calidad, porque si no... incluso con cirugías de estabilización, en la que buscas no solamente resolver la compresión del nervio, sino también eliminar el dolor por esa inestabilidad que hay en esas espaldas degeneradas, pues incluso ahí pueden quedar dolores porque la musculatura es incompetente después de la cirugía, ¿no? Y claro, la columna al final es un sistema complejo y unas zonas pueden afectar a las otras. Cuando tú tienes una zona más rígida porque te has operado, tu musculatura funciona mal y demás, se puede extender el dolor por toda la espalda al final. Entonces, es casi una obligación del paciente para comprometerse consigo mismo en mejorar su calidad, no confiar solo en el cirujano. El cirujano pues te resuelve un problema puntual, pero no es Dios, no te va a volver joven. Entonces, al gimnasio todo el mundo, o a la piscina, al que le guste, o en fin, hay mil cosas que puedes hacer, pero dentro de todas las cosas que yo siempre aconsejo, en primer lugar, la gimnasia, el trabajo funcional, el entrenamiento funcional. ¿Por qué? Porque se puede analizar muy bien el trabajo que estás haciendo, corregir los errores que pueda cometer, en fin, es más controlable que la natación, por ejemplo, que va muy bien o puede ir muy bien, pero claro, no es lo mismo controlar a un nadador donde el monitor no puede estar con él, no puede estar al lado, no es lo mismo que corregir un ejercicio purista y analítico que está trabajando un grupo muscular concreto, ¿no? Sí. Eso siempre es más fácil. Y algo que siempre comento yo también es que la natación quizás te puede ayudar en un momento inicial, esto ya es opinión mía profesional, te puede ayudar en ese momento inicial, pero al final nosotros vivimos en el medio terrestre, estamos sometidos a la fuerza de la gravedad, o sea, si te gusta nadar, tienes buena técnica, porque esta es otra, claro, ¿vale? Claro, porque si lo haces mal... No es fácil, te puedes hacer daño. Claro. Exactamente. Entonces, si te gusta nadar, tienes buena técnica y lo disfrutas, adelante, a nadar sin problema, sí. Pero el entrenamiento de fuerza no es un sustitutivo, o sea, la natación no sustituye el entrenamiento de fuerza, es un complemento. No es fácil que lo sustituya, quizá haya casos, en todo hay casos, ¿no? Y hay gente, a mí la natación me va fenomenal, pues fenomenal, continúe, si esto no hay dogmas, ¿no? Pero es más fácil que con un ejercicio controlado
puedas llegar al éxito Claro. más que con la natación a ver si funciona, porque sobre todo si no lo has hecho nunca. Claro. Y tienes que, no, me meto en la piscina y parece que la piscina lo cura todo, pero no es tan fácil. Tal cual. Incluso antes que natación yo recomendaría el aquagym, porque es algo que se practica en vertical y siempre vas a conservar esa estabilidad y estás trabajando contra la resistencia del agua. Bueno, pues es un trabajo interesante, casi más que la natación. Claro, Pero bueno, claro. ya van gustos, van gustos. Claro. Totalmente, totalmente. Vale, vamos a acabar ya con el tema de las operaciones. La última pregunta. Bueno, al final una operación de columna tú puedes... No sé cómo funciona, a lo mejor estoy metiendo un poco la pata, pero bueno. Imagino que puedes ir o por la seguridad social o puedes ir ya por la privada, ¿vale? Buscar el privado, y si necesitas más rápido y quieres ir con alguien especialista en tu campo, pues tendrás que buscarlo de esa forma, ¿no? Una operación de columna, como cualquier otra operación, cualquier otro servicio médico, evidentemente tiene un precio elevado. No es algo que todo el mundo pueda costearse. Entonces, ¿qué recomendación le darías tú? Que antes hemos comentado algo. ¿Qué recomendación le darías tú a una persona que dice, mira, quiero operarme, estoy buscando opiniones de neurocirujanos o no sé? ¿Qué opinión le darías tú a esa persona que está planteando no operarse? No operarse. Está planteando operarse. A ver, si uno tiene claro que se tiene que operar, es porque ya ha pedido por lo menos otra opinión. Si has estado en un especialista en la seguridad social, donde hay grandísimos especialistas, bueno, pues vas a tener mucho tiempo porque las listas de espera no son cortas, en general. Entonces, en ese tiempo, pues aparte de prepararte físicamente, porque siempre te vas a recuperar después mejor de la cirugía, puedes pedir una segunda opinión. Te vas a un cirujano privado y que te proponga cosas. ¿Puede haber un sesgo de interés en la cirugía privada? Pues hombre, si el médico es honesto no tiene por qué haber ningún sesgo, ¿no? Pero bueno, hay que considerar que puede haber cierto interés en arrastrarte. Oiga, es que esto es muy urgente o es que tal. Bueno, pues, en fin, siempre lo que hemos dicho, tender a quedarse con la opinión más conservadora. Claro. Y bueno, y claro, el que es profano pues no puede tener otra opción que confiar en su intuición, ¿no? Porque pedir infinitas opiniones tampoco tiene mucho sentido. A ver, es como hacer una encuesta. Pues bueno, voy a operarme por encuesta, pues no sé. Bien, esa sería un poco la dinámica. Prepararse físicamente y no dejar nunca de pedir una segunda opinión, como mínimo. Tal cual. Oye, pues fenomenal, creo que ya todo súper claro. Vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista. Ahora ya, este bloque lo he llamado el bloque de los mitos, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es plantearte como 5 mitos muy comunes que yo me encuentro en mi día a día como entrenador, que trabaja con gente con dolor de espalda, para que tú desde tu visión, tu experiencia, me digas, esto no tiene ningún sentido por esto y por esto. O mira, pues sí que tiene sentido y no es tanto mito, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo como que sea, te digo mito, tú me das tu explicación, algo dinámico y listo, ¿vale? Entonces, primero de ellos, mito número 1, levantar peso es malo para la espalda. Levantar peso, así dicho genéricamente, pues es falso, claro, porque el trabajo que tenemos que hacer es trabajo de fuerza, entonces la fuerza en algunas ocasiones requiere levantar. Pero lo que pasa es que hay que aprender a levantar el peso. Eso lo tienes que explicar tú mejor que yo. Porque levantar se puede levantar peso. Es verdad que hay unos límites porque los discos reciben presión y si tú te pasas de peso, y es lo que hablábamos de los crossfits, eso, a ver si levanto no sé cuantísimos kilos en peso muerto, patatín. Tampoco es ese plan. Si es que lo ideal es ajustar a tu edad, a la capacidad de tus discos, el peso. Claro. Y con ese peso vas a trabajar y tu musculatura se va a fortalecer, tus articulaciones van a soportarlo bien y va a ser beneficioso levantar peso, pero levantarlo bien. Levantarlo bien, totalmente. O sea, y más si eres una persona que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, que estás desacondicionado, o sea, es que ya simplemente aprendiendo a levantar un palo de madera del suelo, ya eso va a ser estímulo suficiente para que puedas mejorar. Sí, eso, total. Vale, mito número 2, digo, si tengo una hernia, me tengo que operar. Ese es el más falso de todos, porque la mayor parte de las hernias no hace falta operarlas. Hablamos de que el 90% de las hernias se pueden curar solas, simplemente con paciencia, con medicación, con fisioterapia, con algo de ejercicio, ya hemos dicho que isométrico para no someter al nervio a más estrés, y a lo mejor con alguna infiltración o con técnicas percutáneas tipo rizotomía, rizolisis, en fin, todas esas cosas. Y muy pocas finalmente hay que operarlas. Claro. Vale, tercer mito.
una operación de columna tiene muchas posibilidades de dejarme en silla de ruedas. Y esto... Este es un mito además clásico porque debe venir del siglo XIX, porque yo sillas de ruedas he visto pocas por una cirugía. No quiere decir que no las haya, que puede haber accidentes porque, bueno, pues al que cuece llamas a todo le pasa. Pero no es lo habitual, ni muchísimo menos, sino que es una complicación que viene en los libros. Es decir, obviamente si tú estás trabajando al lado de la médula espinal, muy al lado, porque cuando estás operando un disco cervical, pues estás a 3 milímetros de la médula cuando llegas al final del disco, o incluso a veces encima de la médula, porque cuando una hernia discal alcanza la médula y la comprime y tú tienes que llegar a quitarla, entonces estás trabajando ahí. ¿Puede ocurrir un accidente y que haya una contusión medular? Claro que puede ocurrir, pero es extremadamente raro, sobre todo cuando hay una experiencia dilatada en eso, ¿no? Claro, tal cual. Vale, cuarto mito. Lo mejor cuando tengo dolor de espalda, y esto lo voy a matizar un poco ahora, lo mejor cuando tengo dolor de espalda crónico, no agudo, no un tirón que te ha dado un día, es guardar reposo y tomar antiinflamatorios. Eso es el demonio hablando. Entonces, claro, no. Al revés, cuando tienes un dolor crónico lo que necesitas es trabajo. Obviamente a lo mejor necesitas antiinflamatorios para poder arrancar en el ejercicio. Yo hay incluso una pauta que pongo muchas veces a los pacientes cuando vienen de un problema y tienen que empezar el ejercicio y nunca han hecho, pues les pongo primero una pauta de antiinflamatorio continua, días continuos, y luego ya cuando han pasado esa fase y ya han empezado a entrenar, entonces simplemente un antiinflamatorio una hora antes del entrenamiento, el día del entrenamiento. Que si son 2 veces por semana, son 2 veces 2 pastillas, y eso durante unas pocas semanas, ¿no? Y a lo mejor con eso es suficiente para poder arrancar y mover el cuerpo, porque es que si no lo mueves, no sales de ese círculo vicioso. Y es la única forma de darle estructura. Hemos hablado del hormigonar, ¿no? En la columna con una musculatura decente, pues eso es lo que hay que hacer. Eso. Hay que moverse, que el movimiento es salud, es vida, y cuanto más reposo guardes, no, el peor reposo, va a estar el reposo mata, cuerpo. el reposo mata. El reposo mata, tal. Vale, Diego, y el último, quinto mito, salir a caminar es suficiente para cuidar tu espalda. Bueno, también lo hemos comentado, caminar es lo que los pacientes están orgullosos de hacer como ejercicio específico. No es específico, es un ejercicio bueno en general que no debemos dejar porque antes que nada, pues mejor andar, ¿no? Pero para la espalda no es un ejercicio ni bueno ni malo, ¿eh? Es un ejercicio aparte, para otras cosas. De hecho, perdón que te cortes, que no lo meto ni en el saco de ejercicio, o sea, que es actividad de tu día a día. Exactamente, es una actividad que además no hay que perder porque si no la musculatura pues se va perdiendo también, en las piernas o lo que sea, sobre todo en la gente mayor. Pero no es ejercicio como tal para rehabilitar o reacondicionar una espalda. La espalda necesita trabajo muy específico de toda la zona, esa que hemos hablado, lumbopelvis, estabilidad, aumento de volumen, aumento de tono, etc. Tal cual. Pues Diego, yo la verdad que me lo he pasado súper bien, he aprendido un montón, hemos tenido un par de problemillas con la cámara que esperemos que no se noten ahí con la edición, pero bueno, ahora te agradezco muchísimo tu tiempo porque al final vienes de hacer hoy 3 operaciones, que justo acabas de decir. Me gustaría que, como sé que tienes consulta virtual y demás, si quieres comentar a la gente pues, cómo puede tener una consulta contigo, si alguien quiere hacerlo, ya sea de forma presencial en alguna clínica donde trabajes o de forma virtual, que lo comentes y con esto ya acabamos. Simplemente pueden venir a la consulta y hacerlo online, pueden mirar nuestra web y ahí tienen el acceso directamente para hacer videoconsulta o ponerse en contacto con nuestra secretaria, que les va a facilitar toda la forma de organizarlo y ya está. Perfecto, eso lo dejaremos en la descripción del vídeo para que la gente no se pierda y ya está. Pues Diego, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Antonio.